Castel Gandolfo, 13 de septiembre de 2018. Encuentro de los delegados de la obra y representantes de las zonas. Jesús Morán, María Laica. Una profundización teológico-sapiencial de la visita del Papa Francisco a Lopiano y sus repercusiones para el camino de la obra en la fase chiara después. Questo tema che faccio è più che mai un tema. Este tema es un tema más que nunca hecho a cuerpo. Todo nació después de una comunión de alma que hicimos en el Consejo General. Y fue tan rica que comprendimos que no podíamos dejar pasar el tema como si nada hubiese sucedido, como una cosa anecdótica, sino que había que profundizarlo y después donarlo a toda la obra para que marque nuestra vida por mucho tiempo. Por tanto, lo hemos trabajado juntos. Yo he tenido en cuenta todo lo que se dijo en aquel consejo y en los momentos de comunión que se hicieron en Lopiano y algunas cosas que llegaron de las zonas. Luego, constituimos un grupo reducido con Raúl, que se ha encargado de la parte más eclesiológica, con Antonio, que ha profundizado la figura del Papa Bergoglio y su biografía intelectual. Hay un libro muy importante de Massimo Borghesi que ahora se traducirá en muchas lenguas, que hay que leer realmente sobre la biografía intelectual de Papa Bergoglio. Después, Florence Gillet ha ayudado para la parte que se refiere al perfil petrino y el perfil mariano. Por lo cual, ha resultado un estudio de 40 páginas que ya recibirán. Questo è lo schema di tutto lo studio, no? Ahora io mi concentro solo in 2 o 3 punti. Me concentro solo en 2 o 3 puntos: la introducción, la cronohistoria y la profundización sapiencial, porque hay una profundización teológica, la biografía intelectual del Papa Francisco, el aspecto eclesiológico y toda la temática del perfil mariano y petrino. Perché così veramente leyéndolo. Así, leyéndolo, se comprende mejor lo que sucedió en Lopiano, se comprende mejor el tono, la importancia del discurso. Bene, adesso allora io vi faccio questa sintesi. Entonces, les hago esta síntesis del tema que creo que puede ser bien útil para toda la obra. María Laica, una profundización teológico-sapiencial de la visita del Papa Francisco a Lopiano y sus repercusiones en el camino de la obra en la fase que hará después. Es interesante que esta visita se haya situado entre el tema de María y el tema de la Iglesia. Creo que esto para nosotros de la obra no sea una casualidad. La histórica visita del Papa Francesco a Lopiano, per tanti, la histórica visita del Papa Francesco a Lopiano ha sido para muchos observadores internos y externos de la obra un evento de iglesia en el sentido más verdadero de la palabra. En la reunión que hicimos en Lopiano, así, para una evaluación inmediata después del encuentro con el Papa Francisco, Piero Coda afirmó que este fue como una verdadera epifanía de lo que la Iglesia debería ser hoy, y por tanto un evento de gracia que va mucho más allá de lo que nosotros podamos comprender. Estaba también Massimo Toschi, una persona muy cercana a nosotros, adherente, muy comprometido en la Iglesia, sobre todo en Toscana, que decía: Francisco nos ha mostrado la imagen de una Iglesia valiente e innovadora. Alessandro Clemencia, el tercer componente de esa mesa, decía que el Papa ha hecho que nos reencontremos a nosotros mismos. Eso es lo que hizo el Papa. En ese sentido se ha constatado cuánto es esencial la presencia de Pedro para llevar adelante y realizar plenamente nuestra vocación eclesial y social. Ancora Piero Coda
Piero Coda todavía evidenció cómo en esta fase de la historia de la obra de María, en la que está atravesando un vado, el Papa nos haya indicado los puntos más importantes que necesariamente hay que profundizar. Por tanto, con toda razón, la primera parte de su discurso, tendremos que volver siempre a este discurso, puede considerarse como el vademecum de una comunidad que se pone decididamente a seguir a Cristo. Mientras que la segunda parte, con los puntos que subrayó, respecto a la formación, nos proyecta con un nuevo impulso hacia un futuro con un horizonte amplio y de vanguardia. Porque la obra, sigue diciendo Piero, puede y debe ser un laboratorio de frontera donde llevar a cabo profundamente los puntos esenciales del pontificado de Francisco, que son de toda la Iglesia, como por ejemplo la teología del pueblo de Dios, el discernimiento comunitario, la sinodalidad y otros. Por eso, para todos nosotros se trata de crecer decididamente en eclesialidad y socialidad, superando la excesiva fragmentación que a veces se encuentra entre nosotros en la obra y puede derivar de nuestras estructuras, que son muy marcadas, con relaciones verticales, pero no siempre eficaces en el servicio a la comunión en la obra. La cronohistoria del evento, porque conviene quizás volver a aquel día. La visita allo piano fue el 42º viaje del Papa Francisco, de los cuales 20 en Italia y 22 al extranjero. Ya se ha hablado mucho de esta visita, por tanto no es necesario añadir muchos otros comentarios. Por otra parte, también es verdad que cuanto más va pasando el tiempo, emerge con mayor claridad la singularidad de este encuentro con su novedad más verdadera. En estos 5 años de su pontificado ha habido significativas ocasiones de encuentro con el Papa. La visita allo piano era la 8ª ocasión en la que Francisco se dirigía específicamente al movimiento de los focolares. De hecho, éramos conscientes de la gracia y de la responsabilidad que esta visita representaba, no solo para la ciudadela de Lopiano, sino para el movimiento entero. Se trataba de una visita de carácter pastoral y, por lo tanto, esperábamos ser confirmados en la fe, que es la función de Pedro, y en la vida cristiana, y recibir también orientaciones concretas para el presente y para el futuro de la vida de la obra y en particular de la ciudadela. La visita fue un verdadero y propio acontecimiento, como he dicho antes. La Mariápolis estaba al completo, con todos los elementos que constituyen la Iglesia Pueblo de Dios. Muchas personas de Italia y del mundo quisieron estar presentes. De Tailandia, por ejemplo, llegó Luce Ardente con otros monjes budistas, pero estaban presentes también miembros de otras iglesias, hebreos, musulmanes, personas de convicciones no religiosas. Además de la presencia de 247 corresponsales de 74 periódicos, las estadísticas indican que estaban conectados con nosotros 1.650.000 personas, 1.650.000 espectadores de televisión y muchas otras personas a través de las redes sociales. El acceso al evento a través de los medios de comunicación prosigue todavía hoy y parece dar realmente la idea de la universalidad de la Iglesia. Con Emaús y todo el Consejo General, el día anterior nos trasladamos a Lopiano, en donde, después de la misa, todos juntos renovamos el pacto del amor recíproco, el mismo pacto que hizo Chiara con los ciudadanos de Lopiano el 13 de junio de 1980. Yo estaba allí entonces y firmé también aquel pacto, y que constituye el carnet de identidad de los mariapolitas. Nos parecía la premisa justa para este extraordinario momento histórico. Para la ocasión, precedentemente se le había enviado al Papa un álbum específico sobre el designio, la historia de Lopiano y la actual configuración de la ciudadela, acompañado con algunas preguntas.
L'arrivo del Papa in elicottero sul campo di calcio, La llegada del Papa en helicóptero al campo de fútbol y una breve pausa en el santuario María Teotocos precedieron el encuentro en la explanada delante del mismo. Después de los saludos de apertura, la bienvenida de Emaús y una breve introducción, el Papa respondió a 3 preguntas, concluyendo con una referencia explícita a la Madre de Dios. A continuación, firmó el pacto del amor recíproco. Siguieron los saludos personales a algunas representantes de la ciudadela y el habitual baño de multitudes antes de su partida. El discurso que había preparado se enriqueció con numerosas improvisaciones espontáneas que por sí solas podrían constituir un discurso en el discurso y que enseguida nos parecieron especialmente significativas porque evidentemente era una expresión de lo que el Papa mismo captaba en aquel momento. Por tanto, se trataba de un verdadero evento iglesia que nos involucró a todos los presentes, comprendido el Papa. Es decir, el Papa hizo una experiencia en lo piano. Anche il tempo atmosferico che prima della visita era stato piuttosto bruto, con Incluso el tiempo atmosférico que antes de la visita había sido más bien feo, con rachas de lluvia y viento durante todo el espacio de la presencia del Papa, nos regaló un bonito sol. Después, apenas se fue el Papa, volvió una intensa lluvia acompañada por un bellísimo y muy significativo arco iris. Hasta aquí la crónica. Allora, andiamo all'approfondimento sapienziale. Vamos ahora a la profundización sapiencial. Lo que me propongo hacer ahora es una lectura sapiencial, por decir así, del evento. El Papa ciertamente visitó lo piano, pero enseguida todos nos dimos cuenta de que se trataba de un encuentro con la obra de María en cuanto tal. Lo piano fue el lugar, no falto de significado específico, como diré después, pero en realidad en lo piano estaba la obra, no solo por la presencia física de Emaús y del Consejo General, sino por la naturaleza misma del encuentro. Para comprender profundamente, es el próximo punto, lo que ha sucedido, es bueno que con la mente retornemos en el tiempo, precisamente al 19 de agosto de 1984, día de la extraordinaria visita del Papa Wojtyła al centro de la obra, con la presencia de Chiara, del Consejo y muchos otros que llegaron para la ocasión. Era la primera vez que un Papa visitaba el centro, y este acontecimiento no podía suceder más que en Rocca di Papa, donde Chiara residía y conducía la obra. En aquella fase de la fundación carismática de la obra, el centro y Chiara coincidían plenamente. El centro era, por esta presencia suya, la presencia de Chiara, no solo un lugar de orientación y guía, sino también un espacio estrictamente generativo. Ahora, en el Chiara después, ya no es así. El centro continúa ciertamente desempeñando un papel fundamental de orientación y de guía en función de la unidad y de la universalidad del carisma. También generativo. El centro sigue siendo generativo, pero de una manera distinta a la de los tiempos de Chiara, en el sentido que si fundar, que es lo que Chiara hacía, y actualizar, que es lo que hacemos nosotros, ambos son actos generativos. Sin embargo, la fundación precede evidentemente a la actualización. En definitiva, hoy asistimos a una capacidad de generar más extendida en el sentido de una mayor corresponsabilidad de todos los miembros de la obra. Hoy en día, en la obra, todos somos más generativos, todos. En aquel encuentro de 1984, Juan Pablo II, en su discurso espontáneo, subrayó el radicalismo del amor y situó el carisma de Chiara en línea con la tradición, entre los grandes radicalismos del amor que han plagado la historia de la Iglesia. Subrayando la centralidad del amor, el Papa Wojtyła captó y expresó la raíz de la cual nació todo en el movimiento, la revelación de Dios amor. De algún modo podríamos decir que entonces el Papa no tenía delante de sí tanto la obra como el carisma, captado en su significado histórico para la Iglesia. Chiara estaba allí.
Y sin embargo, le habían presentado antes la obra en su visita previa a los diferentes espacios del centro, pero también esa presentación se encuadró no tanto en un contexto estructural cuanto carismático, sobre todo por la presencia de los primeros focolarinos y focolarinas, con sus designios. Eran ellos quienes tenían la obra en sus manos. Con esto no quiero decir que ahora el centro se haya convertido simplemente en una estructura. Quiero subrayar que la densidad carismática del centro de entonces era ciertamente distinta a la de ahora, pues vivíamos plenamente en la fase de la fundación carismática, aún en evolución bajo muchos aspectos. Este año, la Providencia ha querido hacernos el regalo de la visita del Papa Francisco a Lopiano. Y desde el punto de vista del discurso que estoy tratando de hacer, no logro imaginarme semejante visita aquí en el centro. Precisamente porque el centro solo no expresa hoy lo que es la obra y su naturaleza de pueblo en toda su composición y extensión. En fin, podríamos decir que mientras Juan Pablo II se encontró con Chiara, histórica, y el carisma de la obra, el Papa Francisco se ha encontrado con Chiara después y la obra generada por el carisma. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que ambos, Juan Pablo II y Francisco, han situado el carisma y la obra en el cauce del soplo del Espíritu representado por el Concilio Vaticano II. Una confirmación de esta interpretación me la da una de las frases que Francisco nos dirigió. Están al comienzo. Juan Pablo II no habría podido expresarse así, justamente porque encontró sobre todo el carisma y el designio de la obra en el cielo, por decirlo de alguna manera. Y este es un dato que sobrepasa la historia en cuanto tal. Un carisma, aunque históricamente determinado, va más allá de cualquier coordenada histórica. El Papa Francisco, en cambio, encontrándose con la obra generada por el carisma, quiso subrayar que su encarnación, a través de la mediación de la obra, está precisamente solo en sus inicios. Esto debe hacernos reflexionar atentamente. Según mi parecer, el Papa, además de confirmar la fecundidad del carisma, ha tratado de quitarnos cualquier preocupación y ansia por encarnarlo. No el empeño, sino el ansia por verlo todo hecho y bien hecho, dándonos así un nuevo impulso y esperanza para seguir adelante con valor, con parresía, sabiendo correr el riesgo de la fidelidad creativa cada vez que se considere necesario. De esta manera, el Papa Francisco nos ha restituido nuestra vocación y nuestro rol en la Iglesia del tercer milenio y también nuestra vocación social. En definitiva, la diferencia sustancial está en el hecho que Juan Pablo II encontró la obra en la fase de la fundación carismática, que es también histórica, mientras que Francisco ha encontrado la obra en la fase de la fundación histórica, que es también carismática. En Lopiano, de hecho, el Papa Francisco pudo ver la obra como es ahora, con todas sus expresiones en la fase histórica de encarnación en la que hay secciones, ramas, movimientos, diálogos, obras, teniendo en cuenta, sin embargo, que en aquel encuentro estaba presente la presidente de la obra con todo el Consejo General. Y yo digo, esto podía suceder solo en Lopiano, este pueblo que, entre otras cosas, es un concepto tan querido por el Papa Francisco. Paso a un segundo punto, algunas indicaciones concretas. A este punto quisiera detenerme en algunas de las valiosas indicaciones que el Papa Francisco nos ofreció para atesorarlas y vivir bien esta fase de nuestra historia. En primer lugar, pienso que el discurso del Santo Padre está plenamente en sintonía con los grandes objetivos que la Asamblea de 2014 se había propuesto, concentrados en los tres conceptos ya famosos: salir juntos, oportunamente preparados. Yo he encontrado una gran sintonía.
Por lo que se refiere al salir, el Papa Francisco, después de haber trazado la fisionomía de Lopiano como un boceto de ciudad nueva en el espíritu del Evangelio, en sintonía con el Vaticano II, a partir del carisma de la unidad, son sus palabras, nos dijo también que la ciudadela no es un lugar para quedarse tranquilos en ella, fuera del mundo, sino para salir, para encontrar, cuidar, lanzar a manos llenas la levadura del Evangelio en la pasta de la sociedad, sobre todo allí donde hay más necesidad, donde se espera y se invoca la alegría del Evangelio, en la pobreza, en el sufrimiento, en la prueba, en la búsqueda, en la duda. Clarísimo en lo que se refiere al salir. Si pensamos en cambio en el término juntos, nos vienen inmediatamente a la mente aquellas insistentes líneas sobre la mística del nosotros a las que me referí anteriormente. El carisma de la unidad es un estímulo providencial y una ayuda poderosa para vivir esta mística evangélica del nosotros, es decir, para caminar juntos en la historia de los hombres y mujeres de nuestro tiempo como un corazón solo y una sola alma, descubriéndose y amándose mutuamente de manera concreta como miembros los unos de los otros. Por eso Jesús pidió al Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno, y nos mostró en sí mismo el camino hasta la entrega total de todo el vaciamiento abismal en la cruz. Clarísimo en lo que se refiere al juntos. El Papa habló de espiritualidad del nosotros, lo cual resulta una actualización de la espiritualidad colectiva con la que Chiara caracterizó la novedad que el carisma de la unidad aporta específicamente a la historia de la espiritualidad cristiana. Sabemos bien que este nosotros no es un conglomerado uniforme sin identidad, sino más bien el resultado de la praxis concreta del lema paulino, ustedes son uno en Cristo Jesús. El nosotros es una persona, Jesús en medio, en la cual cada persona humana encuentra lugar y realización. El nosotros, en definitiva, es la experiencia del Dios Trinitario en carnes humanas. El nosotros del que habla el Papa Francisco, subraya Alessandro Clemencia en aquella intervención suya en Lopiano, no es por tanto un nosotros exclusivo, sino el nosotros de la humanidad y el nosotros de Dios que el Espíritu parte y abre a la humanidad. El nosotros es una unidad partida, de identidad abierta, que sigue abriéndose. En ese sentido, yo diría, se trata de un nosotros eucarístico. El algo más que Francisco nos ha subrayado en relación a nuestra habitual concepción del nosotros es la inserción de este nosotros en esa mística del pueblo de Dios que a él le gusta tanto y que nos preserva de cualquier autorreferencialidad. En este sentido, el Papa, con la gracia específica que le compete, ha elevado, si podemos decir así, nuestra experiencia a un nivel de conciencia eclesial que a veces en el pasado ha sido uno de nuestros puntos débiles en la vida concreta. Al mismo tiempo, me parece que puedo decir que también para él esto haya constituido una ulterior especificación de su doctrina. Es como si el Papa hubiese comprendido algo más allí con nosotros. Esto por lo que se refiere al juntos. Por último, no son menos iluminadoras sus palabras respecto a la necesidad de estar oportunamente preparados. Después de haber señalado que Lopiano se presenta como una escuela del pueblo de Dios en la que quien enseña y guía es el único maestro, son palabras del Papa, y de haber reconocido la riqueza que en sí representan los distintos itinerarios de formación que en todos estos años de historia se han sucedido en Lopiano para todas las vocaciones y en los más variados ámbitos sociales, eclesiales y culturales, el Papa nos impulsa a dar un paso adelante, según mi parecer, un paso decisivo, el proyecto formativo. El proyecto formativo del que habla el Papa Francisco se inserta en la sentida necesidad, expresada desde hace años de diferentes modos dentro de la obra, de definir un proyecto formativo, cultural, con miras a una mayor influencia de nuestra presencia en el mundo.
Además, este se inserta en la línea de aquella dinámica de sinergia en la cual estamos trabajando desde hace años y que deseamos profundamente que nos conduzca a superar la excesiva fragmentariedad que descubrimos sobre todo en el campo formativo. Ahora tenemos experiencias muy interesantes en esta línea, en el campo de los adolescentes, con la consecuencia negativa de un gran derroche de fuerzas personales y económicas, y no rara vez con resultados que manifiestan una evidente falta de fecundidad, lo cual obviamente no se corresponde con la gran riqueza del carisma. De hecho, el proyecto formativo debería orientarse a dotar a cada miembro de la obra de los instrumentos más adecuados para dar razón del ideal. Como dice un conocido teólogo, la experiencia religiosa en el ser humano surge de la fe vivida, de la vida. Se clarifica con el análisis de la razón. Trasciende este análisis y llega hasta el núcleo más profundo de la persona, que se adecúa así a la luz de ese Dios que se le ha manifestado. Cuando sucede esto, la persona está formada, pero ya ven el itinerario. Parafraseando siempre al mencionado teólogo, se puede decir que quien vive y quiere transmitir plenamente el ideal debe ser capaz de enunciar, clarificar y, por último, explicitar el núcleo esencial y originario del mismo, del ideal, del cual reciben la luz todos los otros elementos que componen su riqueza carismática. Es decir, hoy ya no basta la teología narrativa, que es la de las experiencias. Esa es fundamental. Es necesaria también la que podríamos propiamente llamar la teología sistemática del ideal, es decir, la capacidad de dar razón de las experiencias. Dar razón de las experiencias. Esto es fundamental hoy día para moverse en este mundo, con todo el pluralismo ético, el pluralismo religioso, el pluralismo de la conciencia. Esto es fundamental. Y de esto hoy tenemos particularmente necesidad, no solo para una eficaz actualización del ideal en nosotros, sino también para ser protagonistas de esa revolución cultural que el Papa Francisco tanto desea y de la cual habla en la Laudato Si. Igualmente, el Papa evidenció fuertemente que esta formación debe ser integral, sin descuidar ningún aspecto de la vida. Por lo tanto, debe involucrar, si lo recordarán, la cabeza, el corazón y las manos. Es decir, es necesario aprender, seguía diciendo, a pensar bien, a sentir bien y a trabajar bien. Ahora he hecho un descubrimiento, que en lo piano siempre se han practicado estos tres lenguajes: el lenguaje de la cabeza, el lenguaje del corazón y el lenguaje de las manos. Pero no solo. En los últimos tiempos hemos desarrollado incluso su dimensión en salida. Para el lenguaje de la cabeza, Sofía. Todos los programas de formación que se hacen en las escuelas, pero ahora tenemos también un instrumento que va más allá de lo piano en salida, que es Sofía. Para el lenguaje del corazón, que es toda la vida espiritual que en el fondo se concentra en la Eucaristía, dicho muy sintéticamente, porque allí se concentra todo, tenemos el santuario, que es la dimensión en salida, que es el santuario. Para el lenguaje de las manos, además de los trabajos que se hacen por todas partes, tenemos el polo, que es esta dimensión del trabajo en salida. Ya lo tenemos.
Para mí ha sido un descubrimiento después de lo que dijo el Papa. Todo ello debe hacernos conscientes ulteriormente de la enorme preciosidad de estas fundaciones de Chiara y de la necesidad de seguir prestando a cada una de ellas toda la atención que necesitan para un desarrollo cada vez mayor en sintonía con la propia específica característica. Chiara ya las había fundado todas. En segundo lugar, de todas las consideraciones anteriores se deduce una constatación evidente, la importancia de las ciudadelas. Desde hace tiempo, estamos interrogándonos seriamente sobre su fisonomía y sobre su sostenibilidad, porque debemos ser serios y rigurosos. Aquí tienen que perdonarme. Seré un poco provocador, pero esto no es un dogma, después podemos dialogar sobre ello. Después de la visita del Papa Francisco, comprendemos más aún que las ciudadelas son una de las joyas de la obra, pues son laboratorios de unidad donde el carisma puede mostrar todo su esplendor y su actualidad en la vida de la Iglesia y del mundo. Son los espacios privilegiados de una primera encarnación efectiva del carisma. Por eso hay que seguirla seriamente y responsablemente, sabiendo discernir ante todo cuáles, entre las que ahora consideramos tales, lo son realmente. No es responsable hacerse ilusiones al respecto, porque la vocación que tienen es demasiado alta. Deberían tener los componentes de los que hablamos. Y es mejor que tengamos menos, pero más completas y capaces de dar un verdadero testimonio, que seguir teniendo en pie muchas con un tran-tran que no conduce a ninguna parte. Con los recursos de personal, de estructuras y económicos que tenemos, ¿no es mejor reforzar las que nos parecen más acordes a su vocación y dotarlas de todos esos elementos que hacen de ellas verdaderos bocetos de sociedad nueva, según las características que el Papa ha visto en lo piano? Dimensión internacional, presencia de obras abiertas al exterior, lugares de formación integral y de proyectos formativos viables. Me parece que esta sea una pregunta que exige una respuesta urgente, compartida y con una real perspectiva de futuro. Esto no significa cancelar todo el trabajo hecho durante años en cada parte del mundo, sino revisarlo, redimensionarlo con una óptica diferente para evaluar responsablemente cómo todas estas realidades pueden hoy día servir mejor a la obra, potenciando los aspectos más válidos y renunciando a desarrollos idealistas. Una tercera indicación que me parece importante es la llamada a la proximidad, que el Papa expresa con palabras claras. Desde este punto de vista, de verdad, el Papa Francisco es más que nunca Papa Francisco, como hemos aprendido a conocer a través de todas las cosas que dice. Aquí tienen un texto sobre la proximidad. No se puede ser cristiano sin ser prójimo, sin tener una actitud de proximidad, porque la proximidad es lo que Dios hizo cuando envió al Hijo. Y podríamos seguir. Ahora bien, si hay una lección que todos aprendemos al principio de nuestro camino en el ideal, es precisamente la que subraya el ser prójimos de cada hermano. Es el primero elemental paso con el que todos nosotros hemos comenzado nuestra nueva vida, acercándonos al prójimo, amando a Jesús en cada uno que pasaba a nuestro lado, haciendo todo tipo de experiencias por el descubrimiento de Jesús en el hermano. Hoy probablemente haya disminuido un poco este sano celo y tenemos que reconocerlo sinceramente. A menudo nos preguntamos acerca de la falta de vocaciones en las diferentes ramas de la obra. Estoy realmente convencido de que se trata sobre todo de un problema de falta de proximidad. Lo dejo aquí. Una cuarta indicación, también esta de gran importancia para nosotros, es la que se refiere al discernimiento comunitario. Aquí aparece de un modo eminente el carisma ignaciano propio de este Papa, que desde hace siglos es un gran patrimonio de toda la Iglesia.
El Papa nos estimula a recorrer el camino de la fidelidad creativa mediante el discernimiento comunitario. Con esto, él no ha hecho otra cosa que subrayar el motivo de novedad que el carisma de la unidad desarrolla en el seno del gran concierto de la historia de la espiritualidad cristiana. El Papa Francisco ha hablado muchas veces del discernimiento comunitario y lo encontramos incluso en el Concilio Vaticano II. Pero el modo como nos lo dijo a nosotros, según mi parecer, no es una casualidad. Visto desde nuestras categorías y expresado con nuestro lenguaje, el discernimiento comunitario alude a ese altavoz que es la presencia de Jesús en medio de nosotros. El método del discernimiento comunitario no es otra cosa que la praxis del ver las cosas en unidad y a partir de la unidad, es más, precisamente desde el uno, es decir, desde la luz del resucitado en medio de nosotros. Esto, nos dice Papa Francisco, es decisivo para saber entrar en el camino de la fidelidad creativa, tan determinante para la fase actual de la obra. Creo que ahora no deberíamos hablar solo del castillo exterior cuando hablamos de la novedad de Chiara, para expresar la novedad de Chiara. ¿Cuál es la gran novedad de Chiara en la espiritualidad? El castillo exterior, es decir, del castillo interior al castillo exterior, que en el fondo no es algo diferente, es como un desarrollo natural. El castillo exterior está en el castillo interior y el castillo interior está en el castillo exterior. Ahora tenemos que hablar también del discernimiento comunitario. Es decir, para hablar de Chiara, para expresar y dar razón del ideal, la novedad de Chiara es esta especialidad del castillo exterior y del discernimiento comunitario. El discernimiento interior está en el discernimiento comunitario, así como el discernimiento comunitario está en el discernimiento interior. Nuestra especialidad, lo específico, el desarrollo es el castillo exterior y el discernimiento comunitario. Por eso el carisma de Chiara podría ser el carisma para la navegación de la posmodernidad, porque los otros, el castillo interior, el discernimiento interior, le sirvieron a la Iglesia para navegar toda la modernidad durante siglos, desde 1500 hasta ahora. Pero ahora estamos en otra etapa. Ahora hace falta este énfasis en el castillo exterior y en el discernimiento comunitario, sin olvidar las otras cosas. Pero para hacer esto, tenemos aquella preciosa palabra que el Papa Francisco nos dejó, hipomoné. ¿Recuerdan? Que podemos traducir como estar debajo, soportar. Pienso, ahí está el texto, pienso que esta sea una de las indicaciones más preciosas de todo el discurso del Papa para nosotros en el hoy de la obra. Hipomoné podríamos traducirlo de un modo aún más incisivo y más adecuado a nuestra experiencia como la capacidad de soportar nuestras diferencias de modos de ver y de praxis en la vida de unidad. Hoy día constatamos demasiado a menudo que la vida de unidad se resquebraja y a veces incluso se hunde por la falta de hipomoné a todos los niveles. Nosotros, que deberíamos ser los especialistas de la unidad, con frecuencia hacemos un esfuerzo enorme para conciliar y aceptar nuestras diferencias de fe religiosa, de métodos de encarnación del carisma, de ideas políticas, de orientación de la obra, de inculturación del ideal, de sensibilidad ética y así sucesivamente. El Papa ha subrayado que la unidad es el punto máximo de la diversidad recogida en una armonía no exenta de conflictividades. Se trata, por lo tanto, de una unidad que no se da por descontado, plural, abierta, y que sabe asumir y habitar precisamente el conflicto y las contradicciones. Esto es decisivo, decía Piero Coda en aquel encuentro, para no caer en una idea psicosociológica o ideológica de la unidad. En este discernimiento, en esto de asumir el conflicto, el Papa es jesuita hasta la médula, pero nosotros no deberíamos ser especialistas en esto. ¿Y cuánto faltamos en ello? Porque el carisma parece hecho a propósito, justamente para reconciliar lo inconciliable, para unir a los opuestos a todos los niveles.
Pero también en esto debemos reconocer que estamos en los inicios. Faltamos precisamente en esto, que es el corazón de nuestro carisma. La unidad no es uniformidad, sino riqueza insondable de reconciliación de las diversidades a la luz del Espíritu. Por último, una quinta indicación que se refiere al énfasis del Papa en la mística del pueblo de Dios. La referencia al pueblo de Dios se repite 3 veces en el texto del Papa Francisco. Considero que esta constante referencia a la realidad del pueblo de Dios sea de importancia capital en esta estación de nuestra historia. Contiene un llamamiento a un salto de calidad en nuestra conciencia eclesial y por consiguiente a una mayor proximidad a la Iglesia que camina en el mundo llevando el reino de Dios a través de sus estructuras, también institucionales. Chiara siempre pensó que el movimiento de los focolares es un pueblo nacido del Evangelio. Ella, con su genio eclesial, consideraba inconcebible la realidad de este pueblo si no estaba injertado en el único pueblo de Dios que es la Iglesia. Este actuar subspecie populi, desde su ser pueblo, resulta ineludible e indispensable para la misma fecundidad del carisma. También a este respecto, estamos llamados a ser especialistas de la sinodalidad, que, como dice el Papa Francisco, es el nombre de la Iglesia. Todo ello nos lleva además a un mayor y consciente empeño ecuménico en la perspectiva de la unidad de las iglesias, dando un nuevo impulso al crecimiento de una verdadera mentalidad ecuménica dentro de la obra. En efecto, la iglesia de la que estamos hablando no es otra que la única iglesia de Cristo, aunque no muestre todavía la plena visibilidad de las riquezas de sus diversas tradiciones. Conclusión. Yo creo que el punto central sea esta relación entre Pedro y María. Es también lo que más le gustó del tema a Emmaus. Hay que leer este evento, lo que sucedió en mayo, desde este punto de vista. Anteriormente he dicho que en esta perspectiva el evento hay que colocarlo y leerlo juntamente con la histórica visita de Juan Pablo II al centro de la obra en 1984. El hecho que estos 2 eventos hayan sucedido en momentos tan diferentes de nuestra historia y de la historia de la Iglesia ciertamente no puede ser casual. Pienso que de ahora en adelante tendríamos que leer la historia de la obra poniendo de relieve estos 2 acontecimientos decisivos, porque en ellos se ha plasmado una dinámica carismática de receptividad recíproca que es, según mi parecer, típica de la historia de los carismas, pero singular en nuestro caso, con arreglo a las modalidades que la han caracterizado. Dinámica de receptividad recíproca y singular porque la obra de María se ha recibido a sí misma a través de Pedro. En 2 momentos decisivos de su historia. Un primer momento fundacional carismático, marcado por la presencia física de Chiara y acaecido poco tiempo antes de la redacción definitiva de los Estatutos Generales. Ha habido también otros momentos antes, pero subrayamos estos 2. Y un momento fundacional histórico, marcado por la presencia de Chiara después, totalmente dedicado a la encarnación del carisma en todos los ámbitos. En este sentido, verdaderamente Pedro ha sido Pedro, o sea, nos ha confirmado en la fe y en nuestra vocación. Por lo tanto, nosotros nos hemos recibido a través de la Iglesia. La Iglesia nos ha redonado nuestra identidad en estos 2 momentos muy particulares. Por otra parte, la Iglesia misma se ha recibido a través de María en su obra, haciéndose cada vez más consciente del don que tenía en su interior, un carisma que puede iluminar su deber ser para el mundo. Y esto no podía suceder sino en la línea del Vaticano II, el concilio en el que la Iglesia, en la posmodernidad, recordemos que al principio de la modernidad se realizó el Concilio de Trento, el concilio tomó una conciencia nueva e incisiva del mandato que le había confiado su fundador con miras al diálogo
y la apertura al mundo. Quindi la Chiesa si è riscoperta nella sua, io qui lo dico così. Por tanto, la Iglesia se ha redescubierto en su laicidad. Lo digo así, con un poco de temor y temblor, en el sentido más profundo de la palabra. Solo por esto el Papa Francisco pudo decir: María laica, María es laica. Ese es el momento fundamental en el cual la Iglesia, en Pedro, se recibe a sí misma a través de María y descubre esta dimensión laica, que es la dimensión, laos quiere decir pueblo, dimensión de laicidad profunda, que es María, humanidad, que es lo que caracteriza a la Iglesia. El evento de la visita del Papa Francisco a Lopiano va entonces mucho más allá de las fronteras del movimiento de los focolares. Se trata de un evento eclesial pleno y de gran trascendencia. Por fuerza debía acontecer en una ciudadela iglesias abiertas, sin periferias, Lopiano, donde la obra como pueblo se manifiesta de una manera particular. Inmediatamente después de la visita, el Papa publicó un Twitter en el que expresaba plenamente el valor eclesiológico del carisma de la unidad. Escribió: en Lopiano todos se sienten en casa. Inspirados por el carisma de la unidad de Chiara Lubich, buscamos nuevos caminos de diálogo y comunión. Es fortísimo. Es un Twitter, pero expresa que realmente él hizo una experiencia. El Papa habló además de una familia en la que todos se reconocen hijos e hijas del único Padre, comprometidos a vivir entre ellos y con todos el mandamiento del amor recíproco, y donde no hay periferias. ¿No es con esta expresión, familia de Dios, con la que el concilio se refiere a la Iglesia? Expresión de ellos, sin duda, fue el pueblo de Chiara que acogió al Papa en Lopiano y que expresaba la universalidad de la obra. En su discurso, en varias ocasiones, el Papa se refirió a la inspiración de Chiara cuando hizo nacer la ciudadela, en sintonía con la visión de la Iglesia recibida por medio del Concilio Vaticano II. Él así reconocía el genio eclesial de Chiara. Por último, la referencia explícita a María, como dije antes, Madre de Dios, Madre de la unidad y laica, nos pareció en plena sintonía con la visión que Chiara tuvo de María. El Papa habló de la mística del vivir juntos. Fue un llamamiento a la fraternidad universal que Chiara sentía fuertemente. Para el concilio, la humanidad es una familia. En el cambio de época en el que la humanidad está viviendo hoy, el Papa nos propone contribuir a construir la civilización global de la alianza, otro concepto importante para ver también la dimensión social del evento, y esto nos parece la consecuencia inmediata del pacto del amor recíproco y su universalización. En lo que se refiere a nosotros, con la máxima humildad, sin ninguna sombra de triunfalismo y permaneciendo siempre anclados a la casa del conocimiento de sí, debemos ser conscientes con alegría de que realmente estamos en los inicios. Y como decía Piero Coda, no podemos permitirnos domesticar el evento ni enmarcar los elementos del mensaje del Papa, que nos dirigió una verdadera encíclica. Tenemos una gran responsabilidad, pero también todas las gracias para responder a esta ulterior llamada de Dios. Gracias.